Mira, te voy a decir el nombre, se llama La Danza de la Muerte. Aquí los protagonistas son unos esqueletos que bailan al son de los tambores. Y esto solo lo hacen un día al año. ¿Adivina cuál? Pues hoy, el Jueves Santo. Aquí ya está todo preparado para que empiece esta procesión a las 10 de la noche. Lo van a hacer aquí en el escenario y a partir de las 12 va a llegar el momento cumbre a que la procesión tomará las calles de este pequeño pueblo de tan solo 1.200 habitantes. Estamos con el presidente de la asociación que organiza toda esta procesión. Él se llama Tono Casabó. Tono, ¿qué pasa? ¿Que no tenéis miedo a la muerte aquí o qué? Aquí no, aquí desde hace muchos años, tantos que casi no nos acordamos, que Jueves Santo tras Jueves Santo venimos representando la pasión de nuestro Señor Jesucristo, juntamente también con una danza de la muerte única pues, en toda Europa. Estamos hablando de un pueblo de 1.200 habitantes, un pueblo medieval y fijaros en qué estampa más bonita. Esto es el mejor escenario donde podría bailarse esta danza. Estamos hablando de una danza que se baila desde 1666, desde la Edad Media. Supongo que debe significar un montón de cosas para vosotros, ¿no? Esta procesión. Sí, de hecho nosotros estamos aquí porque hemos recibido de nuestros antecesores pues, el privilegio de poder representar, de poder mantener, de poder conservar esta danza y cada Jueves Santo pues cualquier habitante de Verges está muy contento y cada año intentamos que salga lo mejor posible para que al espectador pues le guste lo que hacemos aquí. ¿Cuánta gente va a venir hoy aquí? Mira, Verges es una población de 1.200 habitantes, imagina que multiplicamos por 4 o por 5 la población. Más de 5.000 personas vendrán para ver la pasión y luego para ver la danza de la muerte por las calles del pueblo. Esto no es solo unos esqueletos, unos personajes que se disfrazan de esqueletos y bailan aquí al azar, no, todo tiene una simbología. Mira, os vamos a enseñar ahora solamente 2 elementos, luego veremos muchísimos más. Cuéntanos qué es esto exactamente y qué significa esta frase. Mira, esto es una guadaña y una guadaña la utilizaban antes para segar, pues cuando la vida es madura, la danza de la muerte, la guadaña de la muerte, siega esta vida. Y pone una inscripción, como vemos en latín, que dice Nemini Parco, no perdono a nadie. La muerte no perdona a nadie, da igual la clase social, da igual el estado, no importa nada. La muerte se lleva a todo el mundo por igual. En unos minutos os contamos más elementos y más sobre la simbología de este curioso baile. Ahí está nuestro compañero Ángel Pons, que antes ha hecho una conexión preciosa sobre dónde se ubica ese espectáculo, casi centrado en la Edad Media. Adelante cuando quieras con esa fiesta macabra, la vamos a llamar. ¿Dónde estás? Cuéntanos. Sí, esta procesión que se llama Danza de la Muerte. Ahora estamos en un sitio privilegiado que es donde se cambian las personas que se van a enfundar estos vestidos y van a hacer de esqueletos. Son ellos, están esperando que nos vayamos para poder ponerse estas mallas porque está claro que tienen que quedarse en ropa interior, entonces no lo van a hacer ahora. Y bueno, ya veis que aquí, aparte de estas mallas, también hay estos cascos y otros símbolos, Adrián. ¿Qué significan estos símbolos? ¿Qué son? Buenas, pues son 10 bailarines, 5 de ellos saltan, luego hay el tambor y 4 con luces para acompañar estos bailarines. Y cada esqueleto lleva algo, lleva una herramienta, lleva algo distinto. Por ejemplo, ¿esto qué es esto? Empezamos por el primero, el más veterano, lleva la guadaña y con un lema, Nemini Parco. La muerte no perdona a nadie. Aquí vemos un reloj, pero no lleva brocas. No, pues simboliza que la muerte puede llegar a cualquier hora. Y estos platillos, por ejemplo, ¿qué significa estos platillos? Pues estos platillos con ceniza significa que todos acabamos con ceniza, todos igual. O sea, todo tiene que ver con la muerte, por lo que veo. Sí, todo basado igual. ¿Y esta bandera? Pues también con un lema, lo temps es breu, en latín, que significa que el tiempo es brevísimo. Claro, estamos hablando de un pueblo de 1.200 habitantes. Yo imagino que todos los jóvenes del pueblo querráis hacer este trabajo. Pero claro, todos no pueden porque son 10. Entonces, ¿cómo se elige? No, pues hay un casting cada 6 años y se basa con el tamaño, la medida, si se adapta a tu cuerpo la malla. Y luego hay muchos nervios para quien entra a saltar de la danza de la muerte. Y una vez elegido, como decía Adrián, solo puede quedarse 6 años. Creo que este es tu último año, si no me equivoco, Kim. Sí, es el último año ya he acabado el ciclo de 6 años y toca dejar paso a los más jóvenes. ¿Qué es lo más complicado? Bueno, todas las posiciones tienen lo suyo, pero lo más complicado que es común en todos es el casco,
que como vemos solo tienes esta visión y bueno, pues te molesta cuando empiezas a sudar, te molesta, te pica, no te puedes rascar, porque quedaría muy mal que alguien se metiera el dedo en el ojo y nada, esto es principalmente lo más complicado. Estamos hablando de una danza muy tétrica, hay muy poca luz, se apagan todas las luces del pueblo, solo creo que vais con unas antorchas, con 4 antorchas solo, y solo hay el ruido del tambor, y ellos van bailando al ritmo de este tambor. Vamos a ver cómo es este baile sin las mallas, porque claro, no se han podido cambiar aún. Nos lo va a enseñar Gerard, cuando quieras, adelante. Pues ya lo veis, es esto, así, sin florituras, sencillo. Y es lo que van a ver hoy 5.000 personas que se van a acercar aquí, a verlas. Gracias a